Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, seguimos con nuestro seriado económico, capítulo Venezuela. Entrevistamos a economistas de alto perfil para que nos comenten cuál es su diagnóstico sobre la economía venezolana y cómo la estabilizarían ellos, ¿no? Lograran la estabilización de la economía. Conversamos ya con Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, en Maryland. Y hoy nos acompaña otro gran invitado para este seriado. Se trata de Manuel Hintz, miembro del Instituto Johns Hopkins de Economía Aplicada, Salud Global y el Estudio de Empresas Comerciales. Anteriormente se desempeñó como ministro de Finanzas en El Salvador. Se le considera el padre de la dolarización. Fue quien propuso la idea en ese país y tuvo una larga carrera en el Banco Mundial, donde se desempeñó como jefe de División de Comercio, Finanzas y Desarrollo del sector privado en el Departamento Técnico para Europa, Medio Oriente y África del Norte. Buenos días y bienvenido, Manuel. Hola Shirley, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, encantado, un placer conocerlo. Bueno, lo primero, me gusta comenzar por el diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿cómo percibe usted hoy la economía venezolana? Bueno, Shirley, la verdad es que yo considero que la economía venezolana está muy mal. Está realmente con problemas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, Venezuela está teniendo unas tasas reales de inflación enormes, está en un descontrol monetario, se ha dolarizado espontáneamente, ha sido la única manera en la cual se mantienen unos ciertos precios. Pero todo como en un gran desorden, ¿no? En medio de gran inflación, de gran inestabilidad, lo cual es muy malo para el desarrollo de una economía, especialmente para la inversión y como tal, pues también la inversión está muy baja adentro. No hay cifras confiables sobre el crecimiento, pero se sabe que está muy mal. En el mediano y largo plazo también, digamos, eh, estamos en este momento entrando, el mundo entero está entrando en la economía del conocimiento, como usted se ha dado cuenta, pues, eh, digamos, en Estados Unidos, en Europa, las empresas que hace 30 años eran las empresas que eran el símbolo de esas economías ya no lo son. Ya las industrias de chimenea, como la General Motors o las empresas que hacen maquinaria, ya no son el símbolo del progreso. Ahora el símbolo del progreso y las empresas más grandes del mundo son empresas que no producen nada que sea sólido. O sea, lo que producen es pensamiento. Mm. Nos estamos moviendo hacia la economía del pensamiento. Si usted va a la empresa más grande del mundo, que es la Apple, y la compara con lo que era la empresa más grande del mundo hace 30 años, 40 años, que era la General Motors, usted ve esa gran diferencia que antes había chimeneas, había mucho ruido, y hoy la Apple es casi como que fuera una universidad. Usted no oye nada porque todo lo que se está generando ahí es puro pensamiento que tiene mucho más valor que el que tenía antes la General Motors. Y en eso también la América Latina en general se está quedando muy atrás porque esa economía depende muchísimo de la educación, ¿no? Pero peor dentro de eso, Venezuela. O sea, está bastante atrás de eso, lo cual es una lástima porque hace unos años Venezuela, bueno, las universidades venezolanas tenían muy buen prestigio, la Universidad Central era excelente. Hay mucha gente que está trabajando en esa revolución en otros países y que está siendo líderes de eso, pero no en Venezuela. Sí. Ahora, Entonces, lo entonces escucho. eso
como le digo, hay un problema muy serio en esto. Perdón, No, adelante. le quería justamente, a propósito de lo que usted dice, la economía del pensamiento. Bueno, Venezuela es un país petrolero. Su economía depende, independientemente de cómo esté ahorita la industria petrolera, básicamente de su petróleo, ¿no? Entonces, eso nos hace una economía dependiente del petróleo. En función de eso, y entendiendo que el mundo está avanzando hacia otra dirección, pero nosotros estamos todavía dependientes del petróleo. ¿Cuál sería la propuesta en su caso? ¿Cómo usted ve si Venezuela Bueno, pudiese mire, tomar un papel preponderante con el tema de las economías fósiles? con gusto, pero fíjese que le quisiera hacer una comparación Ujú, entre otra economía petrolera que es Holanda, ¿verdad? O sea, o Noruega, que son países que tienen muchísimo petróleo también, y hasta el Reino Unido, en el Mar del Norte, pero que el petróleo no las domina, mm, sino que ellas dominan el petróleo. En Holanda, en Noruega, han ganado muchísima plata con el petróleo, pero la economía no depende del petróleo, porque ese dinero que se ha ganado se ha invertido en el capital humano. Y ese capital humano es el que termina siendo la fuente última de la riqueza mm, de esos países. Entonces, el petróleo puede subir y puede bajar. Y Holanda sigue siendo Holanda. Y lo mismo Noruega. Entonces, este punto yo creo que es muy fundamental verlo. Y es que el hecho de que un país tenga recursos naturales no lo convierte automáticamente en un país dependiente de esos recursos mm, naturales, porque usted puede, esas utilidades las puede invertir en el capital humano y después terminar siendo rico no por el petróleo, sino que por su gente, por la creatividad de su gente. mm. Entonces, yo creo que en el largo plazo esa es una cosa que hay que tenerla muy clara, ¿verdad? Hacia ahí es a donde tenemos que ir, tenemos que buscar el tipo de educación que hay que darle a la gente, invertir en su salud, etcétera. Pero el problema es que como estamos ahora, en este momento, en Venezuela, eh, realmente la economía está en un desorden muy grande que no permitiría, no permite realmente el poder establecer políticas de largo plazo de una manera Mm. sostenible. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner orden en este momento. Y en eso hay que trabajar muy seriamente en la moneda, hay que trabajar también eh, en el manejo fiscal, o sea, cuánto es lo que gasta el gobierno y en qué es que tiene que invertir el gobierno. Y, y además, creo yo que es muy importante revisar cómo Venezuela puede tomar mayor ventaja del petróleo que tiene. O sea, porque Mm. el hecho de que realmente en el largo plazo usted dice, no, yo lo que quiero es ya depender de la gente, del conocimiento, entrar a esta gran revolución que está pasando en todo el mundo. Pero eso no quiere decir que no va a ocupar el petróleo que tiene, que Dios se lo ha dado y que entonces con eso se puede ganar mucho dinero todavía, porque el petróleo va para afuera, como todos sabemos, ¿no? Mm. O sea, que en el mundo cada vez más hablan y están trabajando. En España, por ejemplo, ya hace una semana el gobierno anunció que por primera vez había habido un día entero en el cual toda la economía había trabajado sobre la base de economía de energía renovable. Mm. Del viento, del sol, etcétera. O sea, toda España, incluyendo la industria, todo, el día entero, trabajando solo con eso. Entonces, eso
hace de que a la larga el petróleo vaya a bajar de precio. Pero ahorita sí hay que sacarle dinero. Ujú. Y ahí viene una pregunta de cómo hacerlo de la mejor manera y cómo utilizar este dinero para mejorar la educación y la salud de la gente para que la economía se pueda integrar al resto del mundo. A ver, usted dijo algo importante. Lo primero es poner orden, ¿no? ¿Cómo poner Sí, orden? Le pregunto porque usted vivió, bueno, fíjese, usted fue ministro de Finanzas en un proceso complejo en El Salvador y se sí, encargó de la dolarización. Entonces, aquí en Venezuela se ha dado un proceso efectivamente de dolarización no oficial, desordenada de facto, pero bueno, es la moneda que circula eh, paralelamente al bolívar. Y la pregunta es, bueno, ese poner orden, ¿cómo comenzaría? Es decir, ¿usted es sí. partidario de dolarizar la economía oficialmente? Esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad es lo que ha propuesto Steve Hanke, que es el de una caja de convertibilidad y luego entro a eso. Solo le quiero aclarar que en El Salvador, cuando nosotros dolarizamos, no fue en una situación como la de Venezuela. Ujú. Sí, claro, El es un país es contexto un país de distinto. orden, Sí, sí, ya sí. saben, ¿verdad? Pero la ventaja lo que usted tiene, veámoslo, veamos al diagnóstico. Mire, el problema con la moneda local, ¿verdad? Si usted tiene una moneda local, que puede ser el bolívar fuerte o lo que sea, el problema es cuando usted tiene, el Banco Central tiene libertad total de emitir la cantidad de dinero que quiera en cualquier momento. Y esa posibilidad se convierte muy rápidamente en un instrumento de los políticos que les suena bien bonito, que si necesitan gastar más en el gobierno, simplemente llaman al Banco Central para que les dé, haga más de esa moneda local, haga más bolívares o bolívares fuertes o como se llamen, y usted entonces tiene dinero para gastar. Y en el primer momento le parece que eso es fantástico, pero al poco tiempo usted empieza a generar una gran inflación, empieza a generar también devaluaciones que le van quitando el valor a la moneda. Y llega un momento en que la gente ya no confía en la moneda y entonces por eso es que buscan una moneda que sea fuerte, que sea como el dólar. ¿Ok? Entonces, una posibilidad es formalizar la dolarización y otra posibilidad es tener hacer una caja de convertibilidad. La caja de convertibilidad es distinta de la dolarización en que usted mantiene una moneda local, ¿verdad? Entonces usted dice, vaya, mire, vamos a seguir teniendo un dólar, un bolívar que se llame, pongámosle el bolívar fuerte. Pero ese bolívar fuerte nosotros no lo vamos, el Banco Central no lo va a poder emitir porque le da la gana, sino que lo va a emitir solo cuando al Banco Central le lleven un dólar. El Banco Central va a comprar ese dólar con un bolívar fuerte y con eso va a funcionar dentro de la economía. Son dos soluciones. La dolarización es directa. La otra es indirecta porque los dólares siempre siguen siendo los que mandan en cuál es la tasa de cambio en el país, solo que pasan por el Banco Central antes de circular. No sé si está clara la Sí, diferencia. sí. Ahora, Ok. la pregunta, Manuel, es ¿hasta qué punto dolarizar o esta opción y la otra opción que es la caja de conversión o Sí, convertibilidad em, hace que el venezolano o el Estado venezolano pierda el control sobre su moneda? Porque depende correcto. de lo que ocurre en la economía, en este caso si la ata o la ancla el dólar, lo que ocurre en la economía estadounidense. Mire, no es exactamente lo que ocurre en la economía estadounidense, sino que usted se vuelve dependiente de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos
en términos monetarios, Ujú. ¿verdad? En eso le voy a hacer bastante énfasis porque a veces la gente cree de que con dolarizar las cosas se hacen como ya se convierte la economía en algo como que es fuera parte de Estados Unidos. No, es simplemente la moneda, ¿verdad? Es como en Panamá también, ¿verdad? Hay tres países dolarizados que son Panamá, El Salvador y Ecuador en la América Latina. Ahora, también, entonces, también cuando usted tiene la caja de convertibilidad, también las decisiones, cuando hay más dólares, puede ser que a usted le entren más dólares a usted también y entonces se pueden crear más bolívares fuertes, ¿verdad? Pero el, muchas veces esto que usted me acaba de decir de que el país pierde la capacidad de tener una política monetaria, básicamente es lo que usted me ha dicho, Ujú. ¿no? Ya, el país ya no puede tener una política. Eso mucha gente la toma como que es malo, Mm. pero en mi opinión es bueno. Porque lo que pasa es que la capacidad de hacer dinero es bien fácil que se politice. Y entonces, los gobiernos empiezan, que eso lo ha visto usted pasar en Venezuela, pues, y lo está viendo pasar en Argentina también, por ejemplo. Hay unos países que han logrado estabilizarse porque han logrado tener disciplina en controlar a sus bancos centrales para que no emitan tanto dinero. Pero la manera automática de lograrlo es o la dolarización o la caja de convertibilidad. Y eso es bueno porque usted, ¿qué es lo que gana ahí inmediatamente? Mire, en El Salvador nosotros lo hicimos porque a pesar de que la economía estaba muy estable, a pesar de que la inflación en El Salvador era solo 2%, era más o menos igual a la de Estados Unidos, pero la tasa de interés era el 22%. Si usted quería comprar un carro o comprar un apartamento, tenía que pagar el 22% de tasa de interés. Por supuesto, usted no podía comprar una casa con eso. Y además los plazos de los préstamos eran bien cortos porque la gente decía, este gobierno no ha devaluado, pero ¿qué tal el siguiente? ¿Qué tal si los que vienen después van a devaluar? Mm. Entonces, la gente, para guardar su dinero en colones, que así se llamaba el dinero que nosotros teníamos, la moneda, entonces pedían tasas de interés pasivas del 12-14% en las cuentas de depósitos. Y eso hacía que los préstamos salieran al 22-23%. Y si no, si el gobierno, si los bancos no pagaban esas tasas de interés, la gente cambiaba su dinero a dólares y se lo llevaba para Miami. Y prefería que en Miami le pagaran 3% en dólares que menos del 12% en El Salvador en colonias. Pensaban que a la larga iba a salir mejor porque solo con una devaluación del 10% ya estaban empatados, ¿no? Y la gente pensaba de que si había una devaluación iba a ser más grande que el 10%, entonces no valía la pena dejarlo en colones, mejor tenerlo en dólares, aunque pagara menos tasa de interés. Cuando se hizo la dolarización en El Salvador, la tasa de interés bajó inmediatamente de 22% a 6%, lo cual le dio a la gente que debía dinero, le dio una ganancia inmediata, ¿verdad? Y, Con lo cual, y eso se este, mantuvo estable porque tanto la dolarización y sobre todo con la caja de conversión, efectivamente, bueno, se puede lograr controlar la inflación de manera inmediata, o casi inmediato, inmediata. Ahora, la inmediato. pregunta,
en su experiencia, como ocurrió con El Salvador, aunque la economía, como usted dice, estaba un poco más ordenada, a lo largo del tiempo se ha mantenido estable. ¿Es posible mantener una economía estable dolarizando o aplicando lo que la solución de Hanke, que es la caja de convertibilidad o la caja de conversión? Creo que tenemos un problema técnico de nuevo, hemos tenido problemas con el Internet. Estamos conversando con Manuel Hintz, miembro del Johns Hopkins de Economía Aplicada, Salud Global y el Estudio de Empresas Comerciales. Anteriormente se desempeñó como ministro de Finanzas en El Salvador. Se le considera el padre de la dolarización, fue quien propuso la idea en ese país y tuvo una larga carrera en el Banco Mundial, donde se desempeñó como jefe de División de Comercio, Finanzas y Desarrollo del Sector Privado en el Departamento Técnico para Europa, Medio Oriente y África del Norte. A ver, ya está de nuevo conectando, ojalá que podamos retomar la conversación con él. Vamos a satélite, a ver si luego puedo terminar ya, cerrar la entrevista con Manuel Hintz. Ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. Técnico, continúo conversando con Manuel Hintz, miembro del Instituto Johns Hopkins de Economía Aplicada. Tuvo además larga experiencia, una larga carrera en el Banco Mundial y se le considera el padre de la dolarización en El Salvador, en su país, cuando se desempeñó como ministro de Finanzas. A ver, Manuel, yo le preguntaba antes que tuviésemos este problema técnico, no sé si logró escucharme, que, bueno, inmediatamente si se dolariza el país o se aplica la caja de conversión que justo proponía Steve Hanke, la inflación se controla de inmediato. Ahora, la pregunta, a largo plazo, ¿hay una recomposición del mercado cambiario? ¿Hay una estabilidad de la economía? Sí. Y sobre sí. todo, ¿puede crecer la economía? Sí, claro, claro. Esto más, puede crecer más, porque una de las cosas más importantes para determinar el crecimiento es la tasa de interés. Si usted tiene una tasa de interés demasiado alta, usted realmente es muy difícil que logre invertir o solo invierte en aquellas cosas que son increíblemente productivas. Por ejemplo, si usted, supóngase no pensemos en la inflación que tiene Venezuela, sino que pensemos en un lugar donde no hay inflación, ¿verdad? Usted tiene una inversión que le produce, digamos, el 18% en un año, es una increíblemente buena inversión, ¿no? Pero si usted tiene que pagar 18% de interés por ese dinero, ahí en la tasa de interés se le fue completamente la utilidad que usted puede tener. Entonces, no es atractivo invertir. Pero si usted puede conseguir el dinero para invertir, pongamos, en El Salvador lo puede conseguir todavía al 6%. Esa tasa de interés no ha variado durante 20 años. Si usted lo consigue, ahí sí usted puede invertir, ganar el 18% y pagar los intereses de lo que usted ha tomado dinero. Y aún así tiene una gran inversión. Pero además, incluso si usted tiene oportunidades de invertir que no pagan ya tanto, sino que pagan el 7, el 8%, también son atractivas.
¿verdad? Porque usted, la tasa de interés que paga es menos, bastante menos que la tasa que usted tiene que pagar por el dinero. Entonces, sí, cualquiera de las dos maneras le representa a usted una tasa de crecimiento mayor. Que la que puede. Ahora, el gobierno va a poder gastar menos en términos nominales, pero en términos reales sí va a poder gastar más, porque va a haber menos inflación. Lo Y no va a último, tener que sí. gastar más para compensar porque está subiendo el precio del cemento y porque si usted va a hacer una carretera y todos los años le está subiendo el precio del cemento, el gobierno cada vez tiene que gastar más y al gastar más y tomar dinero del Banco Central hace de que haya más inflación y entonces usted entra en una de esas circunstancias como en Alicia en el País de las Maravillas, que tenía que correr cada vez más rápido para estar en el mismo Mm. lugar. Esa es la situación en la que está Venezuela ahora. La última pregunta que tengo, ya me queda poco tiempo, Manuel, pero sí quiero hablar del tema de la industria petrolera. Usted decía, bueno, en el punto en el que estamos es saber cómo utilizar el dinero del petróleo, entonces, el petróleo que tenemos. La pregunta con relación a nuestra empresa petrolera o la propuesta que usted tendría, ¿sería una empresa petrolera estatal, es decir, pública, privada o mixta? Eh, yo, yo propondría una privada. La mixta es la peor de todas, ¿Por qué? porque en la mixta usted lo que hace es que usted mete un socio dentro de la empresa que es a la vez juez y parte en la regulación de la industria. Entonces, si eh, supóngase usted que usted va a privatizar esta empresa, que yo creo que es la mejor solución, PDVSA. En su época, le voy a decir, PDVSA tuvo mucha buena fama siendo nacional, ¿no? Ujú. Pero mire cómo ha decaído. El problema de las instituciones nacionales es el largo plazo. ¿Qué tan sólido es el país para poder mantener una de estas empresas nacionalizadas? Y normalmente con el tiempo se van politizando, que fue lo que pasó Mm. en Venezuela, y terminan siendo horriblemente ineficientes, como es lo que está pasando ahora. Pero entonces, si usted privatiza, entonces usted tiene dos cosas ya completamente distintas. Tiene el Estado y tiene por el otro lado la empresa que está trabajando el petróleo y que puede pagar impuestos y que paga royalties, etcétera, etcétera. Pero si usted mete dentro de la empresa, mete al sector privado y al sector público, usted ya tiene ahí una combinación en la cual si la empresa empieza a ser ineficiente, usted le puede pedir allí adentro, no por fuera, sino que adentro en la junta directiva, al que representa el gobierno, bájame los impuestos, por ejemplo, para que de todos modos sigamos ganando igual, aunque seamos ineficientes. ¿Me explico? Sí. Usted no quiere que eso pase, de que se le forme una empresa que tiene ventajas sobre otros en la explotación del negocio, porque entonces va a haber una tendencia a la ineficiencia. Yo, además, creo que no debería de haber monopolio en la explotación del petróleo. Yo creo que la mejor manera de asegurarse usted de que va a haber, que la explotación va a ser competitiva, de que usted realmente va a tener una industria del petróleo en la cual va a haber creatividad y Mm. va a haber un impulso a crecer y todo eso, es póngale competencia. O sea, abra y que no haya monopolio en eso. Yo la Que no semana, haya. sí, la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con Gustavo García y Rafael de la Cruz, dos economistas que trabajaron en el Fondo Monetario Internacional venezolanos y en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.
Y ellos hablaban, eran contrarios, digamos, a la propuesta de Steve Hanke y el tema de la dolarización. Y ellos proponían como primer paso, recuerdo en esa entrevista, la ayuda de estos organismos internacionales financieros para rescatar la economía en Venezuela. Como primer paso. ¿Usted qué opina de esa propuesta? Bueno, miren, sí, es que hay muchos países que funcionan muy bien sin necesidad de estas soluciones que estamos dando, Sí. ¿verdad? Pero es porque han demostrado que tienen una solidez institucional y política muy fuerte, ¿verdad? O sea, si el Fondo Monetario, sí, pero el Fondo Monetario ha estado ahí siempre. Y Venezuela ha podido ir a pedirle consejo al Fondo Monetario Mm, y el Fondo Monetario se lo ha dado. Y esto más, el Fondo Monetario se lo da, ¿verdad? De todos modos, porque aunque no lo vayan a pedir, porque hay unas consultas que ellos hacen anualmente que se llaman el artículo cuarto, en el cual ellos llegan al país y ellos analizan el país y aunque no les hayan pedido el consejo, lo dan, ¿verdad? Entonces, yo creo que a la larga, en Venezuela, si hubiera hecho caso a las cosas que le dijo el fondo, mm. estaría como un país normal, ¿verdad? O sea, realmente hubiera tenido problemas, porque todos los países tienen problemas, pero sería un país estable, digamos, ¿verdad? El problema es que la estabilidad política y la inestabilidad política de Venezuela ha hecho imposible eso. Mm. O sea, vaya usted ahora a decirle al gobierno y dígale, mira, mañana no vas a tener política monetaria tuya. Va a haber un señor que va a venir de Washington que te va a decir lo que tienes que hacer. Y entonces yo lo encuentro que es muy Sí. difícil. Bueno, Entonces, usted lo que andan buscando ahora, lo que yo creo que es bueno para Venezuela, es establecer un obstáculo institucional a la creación de dinero, a la politización de la política monetaria. O sea, que se vuelva realmente una cuestión que sea puramente técnica y que le dé estabilidad al país. Para eso usted tiene dos posibilidades. Una posibilidad es la caja de convertibilidad, porque ahí es la institución la que determina cuánto se hace y no lo determina con decisiones diarias, mm. sino que hay una regla que tiene que seguir. Y esa regla es, usted no saca ni un peso si no le entra un dólar, ¿verdad? Y la otra es la dolarización. Bueno, Entonces, si usted cree que Venezuela va a poder tener gente que diga, bueno, le vamos a hacer caso al Fondo Monetario y no vamos a estar creando dinero de esta manera como lo hemos hecho a través de tantos años, sí, eso puede ser una solución, pero yo sí. no creo que sea Sí, está realista. atado, por supuesto, a un cambio político electoral. Supongo que en eso se basa esa propuesta, no en la actualidad. Yo le agradezco mucho, profesor, que me haya dado esta entrevista. Manuel Hinz, miembro del Instituto Johns Hopkins de Economía Aplicada, Salud Global y Estudio de Empresas Comerciales, tuvo una larga carrera en el Banco Mundial. Se le conoce como el padre de la dolarización en El Salvador cuando fue ministro de Finanzas. Le agradezco mucho. Gracias. Shirley, un placer. He quedado además gratamente sorprendida con su introducción con respecto a la economía del pensamiento. Yo creo que es un tema que podemos tocar más allá de la diatriba Claro, económica venezolana y política. claro. Por ahí Ese es es el el camino. tema, así es. Le agradezco mucho, Manuel. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.